Señores parlamentarios, señoras parlamentarias, hace casi 40 años, en la bella ciudad de Estocolmo, llegaba uno de los más importantes escritores de habla hispana a recibir el Premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez, con esa bella inspiración del realismo mágico, se disponía a hablar en ese momento sobre la soledad de América Latina. Han pasado 4 décadas y América Latina ha ido venciendo esa soledad, se ha ido integrando al mundo y ha adquirido un comportamiento cada vez más notorio en el concierto internacional. De hecho, la presencia nuestra ante el Parlamento Europeo es la demostración de cómo una nación latinoamericana estrecha sus vínculos, sus relaciones y es capaz de construir un mejor futuro, entendiendo que la relación internacional es una política de Estado vibrante y dinámica que construye a partir de la evolución de políticas públicas porvenir, empleo, crecimiento y oportunidades. No hay duda de que América Latina hoy le puede mostrar a todos los países en desarrollo que en estas 4 décadas ha tenido progresos incuestionables. América Latina ha demostrado que ha aumentado la expectativa de vida, que ha incrementado su clase media, que ha podido también aumentar como nunca antes la cobertura en materia de salud y educación, que ha logrado transitar hacia economías de mercado donde hay inversión privada en infraestructura, en energía, y donde estamos viendo que crecen en nuestra propia región y en el mundo el concepto de las multilatinas. Pero no podemos dejar también de expresar que nuestra región ha pasado por los momentos más difíciles y aciagos, como se puede constatar con los efectos devastadores de la pandemia del COVID-19. Este enemigo invisible irrumpió en nuestras vidas y puso en jaque nuestros sistemas de salud, como también lo hizo con muchas de las naciones aquí representadas. Ese enemigo invisible también afectó nuestro dinamismo económico, nos llevó a cerrar muchas de las actividades que son propias de la cotidianidad y nos afectó también múltiples indicadores sociales. Ese enemigo irrumpió y nos obligó a tener que reaccionar con velocidad. Nos puso también en jaque muchas de las políticas públicas que habíamos desarrollado en aras del bienestar. Y muchos trataron de poner sobre la mesa un falso dilema, el dilema de la vida y la salud o la economía y el empleo. Ese dilema no existe, porque sin buena salud no hay desarrollo y sin desarrollo no hay buena salud. Y tuvimos que asumir esos equilibrios de manera dinámica y decidida. Pero América Latina también ha mostrado la resiliencia para enfrentar esas tempestades y ha mostrado también que puede llevarle a cada uno de sus ciudadanos respuestas efectivas. Yo quiero poner ese reto en nombre de Colombia y contarles a ustedes cómo un país como el nuestro ha tenido que enfrentar estas circunstancias sin dejar arrebatar ninguno de los sueños, ninguna de las políticas que nos habíamos propuesto. Nosotros cerramos el año 2019 con el mayor crecimiento económico en 5 años. Logramos tener por primera vez un superávit fiscal primario en casi 8 años. Y habíamos logrado, entre otros, el mejor año histórico del turismo, con más de 4.5 millones de visitantes no residentes. Llegó el 2020 y vimos un crecimiento en los meses de enero y febrero donde nuestra economía logró superar el 4%. Pero llegó la pandemia
y nos llevó a que nuestra economía decreciera menos 6.8%, a que perdiéramos las vidas de muchos seres queridos. Y ahí estuvo a prueba la resiliencia de nuestra nación. Hubiéramos podido amainarnos ante esas tempestades o doblegarnos ante la incertidumbre, pero no lo hicimos. Hoy me dirijo a ustedes para contarles que en materia de salud pública, un país como Colombia enfrentó esta pandemia duplicando las unidades de cuidado intensivo, pasando de 5.400 a más de 13.000. Logró pasar de un laboratorio con capacidad de hacer procesamiento de pruebas bajo el protocolo Berlín a tener más de 186 laboratorios en todo el territorio. Logró desarrollar una práctica de telemedicina, donde pasamos de miles a más de 10 millones de ciudadanos que hoy mes a mes reciben su atención médica virtual o en el domicilio. Y logramos también construir un plan nacional de vacunación bajo el principio de equidad y de ser masivo y gratuito, que hoy nos arroja un 80% de la población con al menos una dosis, y estamos próximos a cerrar este mes de febrero con más del 70% con doble dosis y más de 7 millones de vacunas de refuerzo que han sido desplegadas en todo el territorio nacional. Queremos cerrar este semestre con más del 90% y lograr darle ese mensaje a todo el pueblo colombiano, que en el momento más difícil fue la equidad la que guió esta política de vacunación. Pero en paralelo, honorables parlamentarios, tuvimos que enfrentar las afectaciones a la economía, y la Colombia que hoy les habla, el día de ayer recibía una noticia: alcanzaremos en el año 2021 el mayor crecimiento económico de nuestra historia. Y no se trata de un rebote, sino de una reactivación dinámica, porque fuimos una de las economías que más creció en el mundo. Pero lo hicimos gracias a haber puesto en marcha lo que llamamos el New Deal colombiano, compromiso por Colombia, desplegando inversión pública, privada y público-privada en todo el territorio, y también llevando las transferencias económicas, pasando de 3 millones de beneficiarios a 10 millones de hogares beneficiarios, y después de haber subsidiado el 40 o el 50% de un salario mínimo legal mensual a más de 4 millones de trabajadores. Hoy, esa Colombia que ve el dinamismo económico tiene inversión europea. Inversión que se ve en los proyectos de infraestructura, donde podremos también decir que para agosto de este año, nuestro país habrá inaugurado proyectos de infraestructura donde los segundos carriles, segundas calzadas y terceros carriles igualarán en tan solo 4 años lo que fueron los primeros 25 años de concesiones. También gracias a la inversión de este continente y de la mano con los inversionistas nacionales, en plena pandemia avanzamos hacia la transición energética, pasando de un 0.2% de nuestra matriz energética en renovables no convencionales a acercarnos a un 20%, que sumado a la fuente hídrica nos pone con una de las matrices energéticas más limpias del planeta. Y nos sentimos orgullosos también que hayamos logrado las mayores ventas de vivienda en la historia de Colombia, pero jalonados por las ventas de vivienda de interés social, donde el 61% de los beneficiarios son familias que tienen ingresos inferiores a 2 salarios mínimos. Esa Colombia vibrante y vigorosa, que responde a este desafío, también logró en plena pandemia alcanzar las mayores exportaciones agrícolas de su historia, siendo Europa uno de los principales mercados. Esos mercados abiertos, productos de un tratado de libre comercio, significaron cerrar brechas y significaron darle esa oportunidad inigualable a esos campesinos que se unieron a la agricultura por contrato para vender sin intermediarios y llegar
a los grandes mercados del mundo. Pero la Colombia que narro también es una Colombia que en plena pandemia desarrolló una transformación social y que hoy también a nosotros nos enorgullece. En plena pandemia logramos poner en marcha el programa de educación superior pública gratuita, que hoy es política de Estado y que nos permite llevarle esa matrícula gratis en educación superior al 97% de los matriculados, que nos permite cobijar no solamente a los sectores más vulnerables, sino a la clase media emergente. Y en paralelo con esa política, hemos logrado que en nuestro país, en este gobierno, se alcance la mayor atención en términos de ingreso a los trabajadores, logrando el mayor aumento real del salario mínimo consolidado por gobierno alguno en más de 4 décadas, manteniendo su poder adquisitivo y mostrándoles también a nuestros ciudadanos que si nuestra economía crece con vigor, también tenemos que reconocer el esfuerzo de los trabajadores. Esa acción decidida, que viene acompañada también por ese ingreso básico de emergencia que llamamos ingreso solidario y que ha representado una revolución en términos de llegar a la Colombia profunda con transferencias económicas y que se suma a la devolución del impuesto al valor agregado IVA a las familias más vulnerables, también nos permite decir que en nuestro gobierno se ha asignado el 54% de todas las transferencias económicas que se han girado en Colombia en 20 años de historia de este tipo de transferencias. Y claro, a esa realidad tenemos que incorporarle también la paz con legalidad, porque la paz no la dejamos de atender un solo momento en plena pandemia. Hemos logrado más de 3.000 millones de dólares de inversión en las regiones que han sido históricamente más golpeadas por la violencia. Pusimos en marcha 14 de los 16 planes de desarrollo con enfoque territorial y hemos logrado la mayor entrega de títulos de propiedad rural en la historia de nuestro país, con 50.000 títulos de propiedad. Hemos incorporado tierra a nuestros bancos de tierra para buscar equidad en la distribución y unirlos también con trabajos relacionados con la productividad rural. Pero hemos hecho también apuestas para que en la construcción de la paz con legalidad las comunidades indígenas puedan contratar directamente con el Estado para proyectos que son relevantes en su entorno. Hicimos una extensión de la ley de víctimas por 10 años más y hemos hecho reparaciones colectivas e individuales que ya marcan también hitos históricos. Y esa Colombia que abraza la paz con legalidad también celebró el año pasado 5 años donde la implementación fue reconocida por las Naciones Unidas y también por la Unión Europea con la brillante y exhaustiva participación de Eamon Gilmore, su delegado, quien dijo sin reatos que Colombia es un referente. Y es un referente porque esta implementación que se debe adelantar en 4 periodos muestra que es capaz de llegar no con colores políticos, sino con el tricolor de nuestro país, el que nos une, el amarillo, azul y rojo que representa la presencia del Estado en cada rincón. Y honorables parlamentarios, estas medidas ocurren también en medio de la peor crisis migratoria que se haya vivido en América Latina. Y aunque no somos un país rico, hemos sabido atender al migrante sin dejarnos llevar por la xenofobia o por la indiferencia. Hemos acogido a 1.8 millones de migrantes y le estamos entregando a los hermanos venezolanos esas tarjetas que lo acreditan con el Estatuto de Protección Temporal. Los hermanos y hermanas venezolanas que han llegado a Colombia reciben esta atención en una campaña que llamamos Visibles, que puedan ser personas, que puedan tener una vida profesional, que puedan entrar al sistema de salud, que puedan adquirir una vivienda, que puedan sentirse cobijados y protegidos.
y sin lugar a dudas hemos recibido un apoyo de la Unión Europea en las mesas de donantes. Hemos contado con muchísima coordinación y la participación de las agencias de cooperación bilaterales. Pero debo también hacer un llamado porque es necesario. Y no es solamente con Colombia, sino con todos los países que hemos recibido a la población migrante. La velocidad entre los compromisos y los desembolsos muestra un grande abismo. Es necesario acelerar los desembolsos de las mesas de donantes para acompañar los esfuerzos de todas las naciones. No son recursos que pedimos para nosotros, sino recursos que se piden para los migrantes, y la velocidad de los desembolsos significa también la confianza permanente en la cooperación dinámica que se requiere. No puedo dejar de mencionar que así como hablamos de ese gesto humanitario, también es necesario que el mundo siga actuando para que cese la causa de esa tragedia. Y la causa de esa tragedia es la dictadura oprobiosa de Nicolás Maduro, que día a día va generando más diáspora, más flagelo y más deterioro del tejido social en Venezuela. Honorables parlamentarios, la Colombia que hoy les habla también es la Colombia que se siente orgullosamente la segunda nación más biodiversa del planeta. Y juntos tenemos que enfrentar la crisis climática que nos agobia. Este ya no es un camino opcional. Si no actuamos, los efectos de la crisis climática serán irreversibles. Por eso nuestra nación, que solamente representa el 0.6% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero que es una de las naciones más vulnerables a los efectos de la crisis climática, estuvo presente en Glasgow para decir que vamos rumbo a la carbono neutralidad en el año 2050 y a reducir el 51% de nuestras emisiones para el año 2030, y que este año, no en el 2030, este año declararemos el 30% de nuestro territorio como área protegida, para mostrar ese compromiso y para validar que la acción rápida y oportuna es un ejemplo para todos, y que si un país que solamente representa ese 0.6% de las emisiones lo hace, lo mismo deben hacer las naciones que más han contribuido a esta crisis. Nos sumamos a estos esfuerzos con la siembra de 180 millones de árboles, con la transición energética, con la movilidad limpia y con un acto político digno de admirar. En medio de tantos debates que son propios de la política en nuestros días, logramos la aprobación unánime de una ley de acción climática que posiciona a Colombia. Y fue con esa misma actitud que la semana pasada en Brest, al lado del presidente Macron y de otros líderes, estábamos planteando la urgente necesidad de extender el área protegida marina y de enfrentar prácticas como la pesca de arrastre que está destruyendo los arrecifes coralinos que albergan el 45% de la vida en el mar. Hoy, apreciados parlamentarios, nosotros hacemos presencia para decirles que estas transformaciones que ha vivido Colombia han sido también producto de llegar al entorno multilateral. Europa nos ha apoyado con los tratados de libre comercio, con la cooperación, nos acompaña en la implementación de la paz con legalidad y nos acompaña también en la agenda de acción climática. Colombia es hoy el país número 37 de la OCDE y es el único socio que tiene la OTAN en América Latina. Pero Colombia viene de ser también presidente pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, de la Alianza del Pacífico y también de Prosur. Creemos en el multilateralismo y estamos seguros que el multilateralismo será siempre la mejor respuesta y será siempre la mejor de las alianzas cuando la hemos experimentado con ustedes. Me siento en el deber también de hacer unas referencias a uno de los retos más grandes que vive Latinoamérica. Nuestra democracia, la democracia regional, no la podemos dar por recibida
porque tenemos que ser conscientes de las amenazas que existen. Hoy sabemos que hay 3 enemigos de las democracias en el mundo: el populismo, la posverdad y la polarización, como bien lo ha descrito Moisés Naim en su último libro. Esos 3 enemigos están presentes, y esos 3 enemigos son los que quieren muchas veces convertirnos en parte de un debate geopolítico de quienes quieren fracturar el orden mundial. Tenemos que ser capaces de proteger nuestra democracia de la influencia o de la injerencia extranjera, de los que pretenden manipular algoritmos o de los que pretenden también generar odio y fractura. Estar unidos en advertir estas circunstancias es nuestro deber ético, y tenemos que ser capaces de rechazar cualquier intento de afuera que quiera llevar nuestros sistemas electorales a convertirse en un experimento de hackers entrenados para movilizar y detonar odios. Hoy la Unión Europea acompaña a Colombia en su proceso electoral con una misión de observación, y estaremos trabajando con ustedes para garantizar la solidez de nuestra democracia. Señores parlamentarios, Europa necesita de América Latina y América Latina necesita de Europa. La solución de la crisis climática requiere a Latinoamérica como ese lugar que alberga la Amazonía y que tiene más del 70% de los páramos del planeta, y que tiene riquezas submarinas y que es también una despensa. Por eso es necesario restablecer el diálogo del más alto nivel de los jefes de Estado de Europa y Latinoamérica, que no se realiza hace años. Ese escenario no solamente es una necesidad, sino que permite afincar los valores de defensa de la democracia que han mantenido el diálogo entre Latinoamérica y Europa de manera vibrante y de manera optimista. Hoy tenemos que defender la democracia. Hoy tenemos que defender la economía de mercado. Hoy tenemos que defender la política social sostenible y responsable. Y hoy tenemos que también saber levantar nuestra voz. Me dirijo a ustedes en momentos de tensión en el mundo, pero que sea esta la ocasión también para que desde Latinoamérica se entienda con claridad el siguiente mensaje. Todas las naciones deben ser libres y soberanas para elegir si se vinculan o no a una organización multilateral. Pero no puede un tercer país por la fuerza amedrentar o intimidar a una nación para que no ejerza su soberanía. El mundo debe defender ese principio, esa libertad de elegir soberanamente a qué organismos y bajo qué prerrogativas se vincula. Y el mundo también debe estar unido para rechazar cualquier intimidación violenta o cualquier ejercicio de la violencia. Colombia, como lo expresé ayer en la OTAN, acompañará en caso de un escenario de agresión las sanciones que se dispongan en el concierto internacional. No solamente porque no creemos en esa solución, sino porque tampoco creemos en los que quieren revivir los capítulos de la Guerra Fría. Señores congresistas, señores parlamentarios, la seguridad es un valor democrático y es un bien público. La seguridad no tiene color de partido ni color político. La seguridad se tiene que experimentar para hacer viable la protección y el ejercicio pleno de las libertades. Hoy somos conscientes que tenemos que trabajar por esa seguridad internacional, por esa seguridad regional y por la seguridad local. Yo me siento contento de ver cómo Colombia ha transitado a un mejor estado gracias al apoyo también de la Unión Europea.
Y los quiero invitar a que este caso, que lo pueden reflejar ustedes como un caso de éxito, donde a partir de las transiciones democráticas en nuestro país se logran estos progresos, que se siga extendiendo la cooperación con América Latina. Es un imperativo y Colombia será siempre instrumental en lograr esa expansión. Hace casi 40 años, nuestro Nobel Gabriel García Márquez le decía al mundo que América Latina se encontraba sola. Hoy América Latina ha vencido en gran parte esa soledad, pero hoy América Latina necesita más que nunca a Europa. Hoy los invito a que sigamos construyendo este diálogo multilateral cimentado en la democracia, cimentado en la libertad de elegir de los ciudadanos y cimentado en el derecho de construir consensos en medio de la diferencia, porque siempre será más importante un logro en democracia que una imposición de la autocracia. Me siento orgulloso como presidente de Colombia de dirigirme a ustedes y de agradecerles lo que hemos sido capaces de construir y de mostrarles que nuestra nación, a pesar de las dificultades y las adversidades, es una nación que sigue mirando con optimismo hacia el futuro. Muchísimas gracias.